El prólogo al libro La moneda de hierro de Borges termina así: me sé del todo indigno de opinar en materia política, pero tal vez me sea perdonado añadir que descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística. Borges fechó este prólogo en Buenos Aires el 27 de julio de 1976. Ese año recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Chile, de manos de su interventor, un general. Recibió la Gran Cruz Bernardo de O'Higgins y se encontrará con Pinochet a recibir ese doctorado en la ciudad de Santiago. Años después, Borges publica en el diario Clarín una nota que se llama El último domingo de octubre y comienza así: escribí alguna vez que la democracia es un abuso de la estadística. Yo he recordado muchas veces aquel dictamen de Carlyle que la definió como el caos provisto de urnas electorales. El 30 de octubre de 1983, la democracia argentina me ha refutado espléndidamente, espléndida y asombrosamente. Estas dos opiniones de Borges sobre un mismo objeto cada tanto reaparecen, y eso me llevó a pensar que se podría imaginar un argumento para un cuento que tuviera un aire borgiano. En ese posible cuento, dos hombres que ya son viejos se encuentran en la fila de una mesa de votación un domingo de elecciones. Conversan y cada uno termina reconociendo al otro. Muchos años antes, digamos 40 años, uno de ellos se benefició con una dictadura. Hizo negocios, cometió delaciones, acumuló dinero, propiedades que ahora son de sus hijos. El otro, durante aquella dictadura, perdió su trabajo, sufrió humillaciones, padeció la cárcel. Un posible final borgiano para esa historia podría ser que los dos hombres, pasados esos 40 años, fraternizan, que el pasado ya no les importa, que les basta con haber compartido aquel tiempo en que ambos eran jóvenes. En otro final posible, el que se benefició con la dictadura dice que ese momento en el que todos pueden votar para elegir a los gobernantes siempre es espléndido y asombroso. El que padeció la dictadura, por su parte, piensa que en ciertas circunstancias la democracia le parece un curioso abuso de la estadística, pero no dice nada. En 1988 se publicó Cae la noche tropical, que es la última novela de Manuel Puig, que murió 2 años después en México. El tema central de esta novela es la vejez, la inminencia del fin y la pérdida de todo. Pero estas cuestiones más universales o menos localizadas se suman otros elementos que hacen también de esta novela una muy ligada al contexto en el que fue escrita, el de los primeros años del regreso a la vida democrática en la Argentina. En esta novela, dos argentinas muy chismosas y casi octogenarias conversan en un departamento de Río de Janeiro. Para Nidia y Lucy, esos son los nombres de estas dos mujeres, la Argentina no es acá, sino allá. Habría que decir entonces, en primer lugar, que Cae la noche tropical es una novela sobre el exilio. Además, estas dos mujeres que casi nunca están de acuerdo, sí lo están en una cosa. En un momento, Nidia le pregunta a Lucy si los militares brasileños son tan asesinos como en la Argentina. Lucy le contesta: parece que mucho menos.
Entre Lucy y Nidia hay por lo tanto un consenso que es también un veredicto. Los militares de los que habla son, inapelablemente, unos asesinos. Pero en Cae la noche tropical se alude a otra cuestión que por esos años era también de estricta actualidad. Nidia asegura que en la Argentina había una crisis económica terrible y al respecto se pregunta ¿a dónde irá a parar todo esto? Entre un pasado reciente en el que gobernaron unos asesinos y una actualidad a la que caracteriza una crisis económica terrible, los temas argentinos de los que conversan Nidia y Lucy son también aquellos de los que hablamos nosotros hoy infinitamente. Me pregunto entonces si no seremos todos nosotros personajes de una novela de Manuel Puig tratando de averiguar, como Nidia y Lucy, a dónde irá a parar todo esto. Esa es quizás la maldición eterna que se cifra en las páginas de Cae la noche tropical. En breve cárcel, de Silvia Molloy, se publicó en Barcelona en el año 1981. La Argentina, en ese momento, era gobernada por la última dictadura cívico-militar y la novela no encontró editoriales que quisieran publicarla, seguramente porque contaba un tema que en ese momento era considerado inadecuado e incluso peligroso. La historia de un triángulo de amor compuesto por 3 mujeres. La protagonista de la novela, cuyo nombre no sabemos, pero con algunos guiños autobiográficos a su autora, y 2 amigas, a veces también amantes. Sin embargo, a pesar de no haber sido publicada en la Argentina, la novela circuló en nuestro país de manera subrepticia, clandestina, a través de fotocopias que se pasaban de mano en mano. Se trató de un modo de circulación que le dio un aura de culto o de mito a esta novela. Más de 10 años después de la vuelta de la democracia, finalmente en 1998 pudo publicarse en nuestro país. En 2012 salió por la editorial Fondo de Cultura Económica en la serie del recién venido, dirigida por Ricardo Piglia. Una serie que reunía obras publicadas en las últimas 2 décadas del siglo XX y que tuvieron algún tipo de presencia, de actualidad, de diálogo con la literatura contemporánea. Finalmente, en 2019, la novela se publicó en la colección Soy, editada por Liliana Viola, para el diario Página 12. Una colección que buscaba difundir un entramado diverso de voces de la diferencia. En efecto, En breve cárcel es considerada una novela pionera en lo que se conoce como la literatura lésbica argentina. Es una novela que está narrada en tercera persona y en presente, y que cuenta una historia de deseo, desengaños, traiciones y relaciones de poder entre 3 mujeres. La novela incluye en sus páginas escenas amorosas que se vuelven disruptivas porque están contadas de manera condensada, distanciada, casi objetiva. Los detalles cuidadosamente elegidos, por ejemplo, la raya al medio del pelo de la cabeza del amante, las manos que casi acarician el cuello, la mujer que escucha en el cuarto contiguo a su amante hacer el amor con otra mujer, son mucho más potentes a que si se trataran de descripciones profusas o exageradas. El derrotero editorial de esta novela, de la clandestinidad a la consagración en una editorial prestigiosa como es Fondo de Cultura Económica y de allí a la distribución más masiva en los kioscos, muestran los distintos modos de leer que se habilitaron a lo largo de estos 40 años de democracia. Incluso En breve cárcel pasó a formar parte de los programas de muchas materias de literatura argentina. Discusiones, temas, formas de ser y de vivir, de amar y de gozar, militancias y activismos incidieron, dialogaron, participaron de la ficción, de la literatura y de los diversos modos de leerla en estos 40 años de democracia. Los Pichiciegos de Rodolfo Pogwill se publica en el año 1983 y atraviesa 40 años de democracia con una potencia crítica que no hizo más que crecer. En principio es una novela escrita contra el reloj, ¿sí? En pleno desarrollo de la guerra de Malvinas, que instala la pregunta no tanto cómo la guerra aparece en la literatura, sino qué hizo la literatura con la guerra. En principio, disputarle el sentido de los acontecimientos a la máquina de información que
que el proceso había armado y difundido a través de los medios de comunicación. Pero también al testimonio y la versión directa de los hechos, ¿sí? Lleva por subtítulo, al menos en la primera edición, Visiones de una batalla subterránea, porque, entre otras cosas, no representa lo que está ocurriendo, sino que anticiparia de forma alucinada lo que Fogwill se ve venir, que es en principio el final de la guerra, con una derrota anunciada, ¿no? Pero también el final de la dictadura. ¿Quiénes eran los pichiciegos? Eran 24 soldados, en su mayoría conscriptos, que le sacan el cuerpo a la guerra para aguantar, encerrados, enterrados bajo tierra, hasta que termine el conflicto. Son desertores, ¿sí? que en éxodo hacia abajo, hacia el subsuelo, digamos, de la nación, para montar, ¿sí? Para montar con lo que tienen una especie de dispositivo de supervivencia hecho alrededor del cuerpo y sus necesidades básicas, la necesidad de alimento, de calor, de protegerse del frío, de estar juntos para no tener miedo, ¿no? Tan cerca del cuerpo animal que evoca el título de la novela, ¿no? La novela, de todos modos, es visionaria también en otro aspecto, ¿no? Es notable, pero en el año 82 los pichiciegos no son tanto los jóvenes ciudadanos de la primavera alfonsinista, no son los jóvenes de la democracia, son 10 años antes casi los jóvenes del menemismo, ¿sí? Son los jóvenes de la democracia de mercado, precarizados, sin trabajo, encerrados de algún modo, abandonados por el Estado, abandonados por la institución, a su suerte, aguantando, hundidos en el presente del aguante, esa consigna tan menemista de los años 90, la resiliencia del menemismo, pero que entre los pichis está circulando ya como consigna el aguante 10 años antes, ¿sí? La literatura entonces de Fogwill se coloca en el reverso del relato del progreso para mostrar la modernización neoliberal como catástrofe, como crisis, como estado de excepción, como violencia de clase, como empobrecimiento planificado de poblaciones de jóvenes, ¿sí? Población de jóvenes abandonados a su propia suerte. Es una literatura que no representa el mundo, sino que funciona como máquina de producir visiones de algo que no estaba dado a la experiencia y que conecta con el futuro, que es nuestro presente, ¿no? Entonces, pasado, presente, futuro se conectan por estos túneles o cuevas subterráneas, por donde corren corrientes subterráneas que conectan la violencia política del proceso en continuidad con el terror económico del ajuste y la precarización neoliberal. El libro que elegí para esta ocasión fue pensado, escrito y editado durante la última dictadura militar. Como contracara de los festejos que organizaron los militares por el centenario de la conquista del desierto, David Viñas organiza este collage polémico, como lo llamó, Indios, Ejército y Frontera, que aparece en México en 1982 y que llega a nuestro país en 1983. 20 años después fue reeditado por Santiago Arcos en el 2003 y 20 años después de esto, otra vez estamos hablando de este libro. Este ensayo de Viñas, tal vez no tan mencionado como literatura argentina y política, pero tan clásico y tal vez más vigente que ese clásico de la crítica literaria, cuestiona la constitución de la élite liberal del Estado argentino. Cuestiona específicamente, en sus palabras, la versión que ofrece el circuito liberal desde 1879 hasta acá, hasta 1979, hasta 1982, por poner 2 años bastante importantes en nuestra historia. Él organiza citas, epígrafes, comentarios, lecturas y mucho análisis sobre un montón de material que fue compilando, especialmente en la Biblioteca Iberoamericana de Berlín, donde también llegó por el exilio forzado en los años 70. Viñas va a
abriendo puntas, cuestiona un montón de cosas. Y en las 2 primeras páginas de Indios, Ejército y Frontera hace un montón de preguntas que no son solamente retóricas, sino que le permiten llegar a la tesis central del libro. Cuando se pregunta si tal vez se trata de hablar de un discurso sobre el silencio, se cuestiona si esto es un silencio, dice, o quizás los indios fueron los desaparecidos de 1879. Es decir que David Viñas traza una serie que le permite leer su presente a la luz de esa conquista de tierras que no estaban para nada desiertas. Anuda acontecimientos, expone temas no resueltos que aún resuenan. Hablamos de indios o de pueblos originarios, pensamos en los mapuches. Habla también Viñas de indias, especialmente se encarga de ellas, no desde una perspectiva feminista, pero sí aparecen. Y fundamentalmente, y sobre todo en este contexto, creo que hay que volver al texto de Viñas cuando hoy en día la palabra liberal se confunde con una concepción también difusa, anarcocapitalista del ser libertario, y cuando vuelven a escucharse voces que reivindican no ya las prácticas de lo que pasó en 1879 en la conquista del desierto, sino las prácticas y las justificaciones de la última dictadura militar. Por eso creo que Indios, Ejército y Frontera es un libro al que hay que volver en estos 40 años de recuperación de la democracia, porque leerlo es un acto de resistencia y de libertad, porque conocer y pensar nuestra historia, incluso para cuestionarla minuciosamente, como hace Viñas, es fundamentalmente un acto democrático. La literatura, la poesía, siempre buscó y busca modos de no enmudecer frente al horror, frente al genocidio. Voy a tomar en este momento a Diana Velesi, una poeta argentina viva, con una larga trayectoria, y voy a tomar uno de sus primeros libros, por lo menos el primero editado, que es Tributo del Mudo, que es un libro que se escribió silenciosamente entre 1975 y 1980 y fue editado en 1982. Y fue escrito silenciosamente justamente porque estaba escondida en el Delta, frente al terror de desaparecer como muchos de sus amigos en la dictadura argentina. Ella se había escondido primero en Fuerte Apache un tiempo y después que la alojaron los compañeros y después fue al Delta. Los poemas a veces buscan procedimientos muy sigilosos o muy extraños o muy distanciados o a veces muy directos. Estoy hablando de la poesía de ella, pero no es la única que escribe en este momento. Tiene otras compañeras como Irene Gruz, como Juanita Vignosi, pero en este caso me quedo con los poemas de Diana. Y este libro es un libro muy trabajado, dividido en 4 partes. Yo voy a elegir algunos poemas de la primera sección de Jade y de la segunda sección que se llama Tributo del Mudo. Y Jade, como la misma palabra lo indica, tiene que ver con el Oriente, con lo extraño, con la poesía china. Todo el libro de Diana va empezando desde este lugar lejano y extraño y va uniéndose por los lugares de la escritura, de las mujeres poetas, de las aguas del río, con el delta en donde ella está viviendo. O sea que pasa como suavemente, como la seda, de un lugar a otro. Voy a leer de la primera sección de Jade 2 poemas. A Wang Wei viajando por un río de China central. Transparente viajera, conociste los amores de palacio y el goce esquivo de un refugio nupcial. Tu bote navega entre nubes de niebla y el vaho de humo que emerge solitario desde alguna cabaña en la ribera. El río avanza sin volver a remontar sus aguas, como vos, señora fugitiva, los hombros apoyados en el respaldar de madera y un libro de pintura sobre el regazo. A proa de tu bajel, aldea tras aldea,
ves lavar a las mujeres la pesada ropa que el otoño prepara. Cae una hoja y es infinito su caer, polvo leve de los años, disperso en el vaivén de una cuna en el agua. Y el segundo poema se titula Mirando a Felicita lavar la ropa. Flamea un aro de golondrinas en el cielo y el azul, el púrpura delicado, anuncian un día de fiesta para mañana. Sobre las escaleras del muelle, como ramos de caña de ámbar, reposa la ropa lavada. Tomo estos dos poemas para ver que las palabras navega, muelle, o sea, hay una continuidad que tiene que ver con un campo semántico del agua, pero pasamos de la antigua China a lo contemporáneo de Diana, y en el primero hay una viajera que es la que mira, es de clase alta, no trabaja y mira a las lavanderas, ¿no? Que están a las mujeres con su pesada ropa lavando, o sea que hay una distancia entre la que mira a las mujeres lavar, hay una distancia de clase entre estas mujeres y a su vez está la voz poética que habla de esta mujer mirando a las otras mujeres lavar. Mientras que en el otro poema, Mirando a Felicita lavar la ropa, en los dos los títulos son gerundios, viajando, mirando, una idea de que el tiempo, el presente se continúa, como si fuera un mismo tiempo que va desde ese pasado hasta el presente, ¿no? De la escritura. Y en ese presente, Diana, que es la vecina de la que lavó la ropa, Diana Velesi, dice, sobre las escaleras del muelle como ramos de caña de ámbar reposa la ropa lavada. El acto del trabajo se terminó, reposa. Y mientras, este es un poema también feliz en algún lugar, ya desde el nombre propio de la protagonista, de Felicita, y el poema empieza con flamea, y hay una palabra que queda evidenciada al final de un verso, fiesta. Todas esas Fs tienen que ver con cierto estado de felicidad. Y esto es interesante porque así se abre este libro con Jade, pero cuando vayamos a Tributo del Mudo, la segunda sección, vamos a ir ingresando a partir de esta zona, en una zona más dura, más que tiene que ver con el horror, con los asesinatos. Voy a leer primero el 4, otoño 4. Sopla un viento del norte y los sauces llueven. Humo de la hojarasca incendiada. Ha venido el otoño otra vez. Hay misa permanente. Hay sangre entre los robles. Quizás escuchándolo no se vean estas H's de humo. Ha venido, hay misa, hay sangre, hay puntos aparte y hay saltos estróficos, o sea que estas H's se ven mucho en el poema. Esto que empieza con la naturaleza termina con hay sangre entre los robles. Y esta idea de la sangre y el rojo la retoma en el poema siguiente, en Invierno 1, que dice: un rojo oscuro se abre entre los sauces y pasa el bote fantasma con corona de flores y continúa. Y más adelante, ya en verano, uno va a decir: todo es promesa entre hileras de muertos. Entonces va saliendo del lugar de la naturaleza sin abandonarlo del todo y va pasando ese rojo o a la sangre para terminar esta sección en un poema que se llama Cacería y dice así: cruza un aguilucho en lento vuelo preciso y una pareja de torcasas lo sigue con dementes gritos. Se ha movido Orión hacia el oeste y las pléyades cayeron, se sacia el hambre de la noche, la zarpa silenciosa, el pico, y el día inicia su conquista, devora la hormiga grande a la chica, acosa al mundo. Cruza un aguilucho en lento vuelo preciso, lleva el coro demente de la madre y un pichón o dos en el pico. Este cerrar con cacería habla de una dualidad que hay, es muy fuerte en la poesía de Diana Velesi, que es la circulación de la vida y la muerte como algo natural que el tiempo pide, el invierno y el verano, pero por otro lado la violencia que instala, en este caso el terrorismo de Estado, que hace es que aguilucho, esas madres que aparecen ahí
es una referencia a las Madres de Plaza de Mayo, ese coro demente que persigue al aguilucho que se llevó a la cría, pero es las dos cosas al mismo tiempo, esa ambigüedad de lo que corresponde a la naturaleza, cada uno que se alimente, y por otro lado la irrupción del genocidio y del horror que hace que esto ya no sea más la circulación natural de lo que debe pasar. Un oscuro día de justicia, el último libro de Walsh, se publicó en el 73. Incluye ese relato y un reportaje que le hizo Ricardo Piglia. En el reportaje, Walsh pronostica el final de la literatura desvinculada de lo político en la Argentina. La lucha revolucionaria lo había tomado por completo. 20 años antes iniciaba su carrera de escritor con Variaciones en Rojo, un libro compuesto por 3 cuentos largos del policial de Enigma. Pocos años después, la escritura de Operación Masacre cambiaría su vida. Empieza un camino de no retorno que va a cerrarse el mismo día en que lo mata un comando del ejército en la esquina de Entre Ríos y San Juan. La búsqueda de justicia atraviesa su obra y también su vida, desde la escritura del policial como un juego intelectual, pasando por el periodista que reclama a la justicia burguesa por los fusilamientos de José León Suárez, hasta llegar a la carta abierta. Walsh lleva el cruce entre el autor y la obra hasta las últimas consecuencias. Pone el cuerpo. ¿Por qué tomar ese riesgo sabiendo que estaba condenado a muerte? Tal vez una posible respuesta se encuentre en este párrafo de su carta a mis amigos. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella tenían otro camino. La respuesta brota de lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicky pudo elegir otros caminos, que eran distintos, sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Tenemos 2 amigas entrañables que rondan los 30 años. Habían dejado de verse hacía tiempo, tal vez años. Pero en realidad no debían ser tantos años porque una de ellas no ignora que la otra, Polly, tiene un hijo de 10 años u 11 años. La narradora del doc dice: Polly y yo éramos extremadamente unidas, como solo se puede serlo en la infancia. Esto significa que hablábamos igual, nos vestíamos igual, teníamos las mismas opiniones sobre la misma gente y aún así conseguíamos envidiarnos. La novela comienza con un punto de quiebre que hace posible el encuentro entre las 2 mujeres. Es una noche calurosa del mes de enero, seguramente de 1989, y esa mujer, la narradora, está ansiosa porque tiene algo particular que le sucede, y es que al día siguiente van a extirparle un tumor del pecho para estudiar, para ver si se trata de una enfermedad que ni siquiera ella se anima a mencionar. Está ansiosa por eso, obviamente, no puede dormir, y en ese no puede dormir queda atrapado por las noticias en lo que parece ser una disputa entre militares en un cuartel. Es decir, 2 facciones militares se enfrentan para ver cómo perpetrar un golpe de Estado. Estamos en 1989, por lo tanto era frecuente pensar eso. Sin embargo, en un momento aparece una imagen que lo complica todo. Estas imágenes se dan en vivo y en directo, y la imagen que lo complica todo es que aparece una mujer. Y a esas imágenes los periodistas no pueden completar con ninguna información en ese momento. La narradora mira esa imagen, se queda sorprendida ante esa imagen, y algo sucede, y es que tratándose de una mujer, tratando de esa mujer y en el contexto de esos años, eso cambia el signo de lo que podía estar ocurriendo. Es decir, que en realidad no era un enfrentamiento entre 2 facciones militares, sino que debía ser un copamiento, un regimiento por parte de un grupo de civiles. Esa imagen está en la memoria, está inscripta en la memoria de muchos de nosotros a partir de los sucesos del 23 y 24 de enero de 1989,
que fueron el intento de copamiento del cuartel de la Tablada. Esos son los hechos, pero el doc no se concentra en esos hechos, no se concentra y no se detiene en esos hechos. Prefiere elegir otra fecha para esa situación, pero lo que hace es mantenerse en la imagen de esa mujer. Yo creo que es una decisión acertada la que toma la novela, porque hacer foco en el suceso le impediría potenciar lo que la novela permite desarrollar. Y en lugar de eso, lo que la novela hace es atraviesa el suceso. La narradora del doc se entera que el tumor que le extirparon es maligno casi al mismo tiempo, y es significativo, en que descubre que esa mujer es Polly, es su amiga Polly. Al mismo tiempo que descubre que no solo es su amiga Polly, sino que nadie reclama su cuerpo, y que es más, su hijo Leo todavía está al cuidado de una vecina. Por supuesto que lo que hace la narradora es encargarse de todo eso. El doc contrapone dos tipos de miradas. Por un lado está la mirada social, que pertenece a los medios de información, a la opinión pública, que pertenece a la justicia, y que sostiene que Polly había sido una de los líderes del grupo. Es más, dice que es uno de los lugartenientes. Entonces construye sobre ello una imagen de mujer, de especie de combatiente experimentada. Y por otro lado está una mirada que tiene su amiga cerca de Polly, en la que Polly es una mujer indecisa, siempre desesperada por buscar hacer algo preciso en su vida. Es como si en todo momento buscara aquello que diera sentido a su vida, como si eso que diera sentido también fuera su destino, un destino que le espera y que debe descubrir. Y la novela, en esa elección, porque justamente lo que hace es elegir esa mirada íntima, en esa mirada íntima que elige, es fuertemente política. Es decir, en esa relación entre estas dos mujeres, en este contrapunto que se establece en ellas, como si una continuara la vida de la otra y al mismo tiempo rearmara su propia vida, insisto, es fuertemente política. Tal vez antes decíamos que la novela había privilegiado la imagen y no detenerse en el suceso, atravesar el suceso. Y esto es importante porque tal vez de haberse quedado en el suceso se hubiese quedado atrapado un momento determinado, buscarle dar una explicación, justificarlo, no justificarlo, ponerlo en un contexto. En cambio, de esta manera, atraviesa ese suceso y al atravesarlo tiene mucha mayor potencia. Quiero compartir en esta conmemoración de los 40 años de democracia en la Argentina un episodio narrado al comienzo del último volumen de Los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, publicado el mismo año de su muerte, en el 2017. Allí Piglia recupera, en esa reescritura ficcionalizada de sus propios diarios, escritos a lo largo de toda su vida y concluidos en 1983, la visita que le hace en 1978 a la madre de uno de sus amigos, una madre con sus dos hijos desaparecidos por la dictadura militar. La mujer, según nos cuenta Piglia, que nos cuenta Renzi al recordar esa visita, discutía con el televisor, rebatía sus argumentos. Cada noche repasaba una y otra vez la versión de los hechos hasta formar un relato claro, sencillo y verdadero.
de los crímenes ocurridos. Esa madre, dice el texto de Piglia, era un oráculo. Y solo eso nos cuenta Piglia, y a esta altura elijo llamarlo por su nombre de autor. Solo eso cuenta en los diarios, es lo que pudo escribir en una época en la que cualquier palabra dicha de más podía provocar un daño. Es decir, apenas hacer un registro lacónico y cifrado de una experiencia que para él fue epifánica, un registro elíptico como testimonio de que, y lo estoy citando, uno había vivido en esos tiempos oscuros. Frente al relato prístino de la verdad que hace la madre esperando el futuro democrático en el que pueda ser escuchada, y frente al registro elíptico de los diarios que aguardan el futuro en el que la ficción pueda expandir ese relato, ese hecho y ampliarlo, explicarlo, Piglia escribe exactamente por esos mismos años su primera novela, una novela emblemática, Respiración Artificial, publicada en 1980. En ella, el pasado de mediados del siglo XIX se encuentra con el presente de la década del 70, entregando de ese modo una cifra de la imbricación entre literatura, historia y política. En ella, en Respiración Artificial, la verdad y la elipsis se encuentran por medio de la ficción, para entregarnos de ese modo, por debajo de la trama superficial de la novela, la trama oculta del relato, la de la intolerancia y la interpelación al poder, la de las persecuciones políticas y los exilios, la de las desapariciones y la memoria. Los tiempos oscuros, quiero agregar hoy, acá, siempre exigen responsabilidades y compromisos de la literatura.